Hola, hola, ¿cómo están? Bendiciones, qué bueno poder estar otra vez acá compartiendo con ustedes y poder indicar que este tema, el cual dimos la introducción, hoy lo vamos a continuar. Así que si a ti te gustó la introducción y estás interesado en saber un poco más sobre 2 de Samuel 6, quédate allí porque vamos a seguir hablando poco a poco sobre esto. Y seguimos en el tema del traslado del arca de Dios a la ciudad de Jerusalén. Pero ¿sabes qué? Déjame decirte que si tú te enganchaste con esta introducción, quédate allí porque vamos a aprender un poco más de lo sucedido. En el día de hoy hablaremos sobre la primera parte de 2 de Samuel 6. Y sí, es cuando David traslada o intenta trasladar el arca de Dios a la ciudad de Jerusalén. Y aquí vamos a desglosar lo que sucedió con una breve enseñanza. Quédate allí porque vas a poder ver y escuchar lo que sucedió. Lo primero que tenemos que ver es que este capítulo se divide en dos partes. Y la primera parte es, David intenta llevar el arca de Dios a Jerusalén. Y dice intenta porque en medio de ese traslado pasaron cosas las cuales detuvieron ese transitar. En la primera parte vemos que el título que lleva, esto es, David intenta trasladar el arca de Jehová a Jerusalén. Pero ¿sabes qué? Dice intenta porque fue un intento frustrado. ¿Y sabes por qué? Porque en ese traslado sucedió algo que nadie esperaba. Y sí, fue que alguien murió en el proceso. Por eso es necesario que nosotros estemos atentos a la palabra y poder determinar cómo debe ser nuestra actitud. Y acá podemos ver que David eligió a 30,000 hombres para hacer este traslado. ¿Con quiénes tú vas a ir a llevar el mensaje del Evangelio? ¿Con quién tú vas a ir para poder llevar la presencia de Dios a tu casa? Y es necesario ir equipado. Ese es el paso número 1, equipados para poder entrar a la presencia de Dios. Como número 2, ellos sabían qué era lo que llevaban. No llevaban cualquier cosa, era el arca de Dios y la colocaron en un carro nuevo. Entonces es necesario que cuando tú sabes que la presencia de Dios está contigo, nuestra vida debe ser limpia, debe ser cuidada. ¿Por qué? Porque vas a trasladar o vas a ser portavoz del mensaje de Dios. Pero ¿sabes qué? Aparte de que iba a ser trasladado en un carro nuevo, habían 2 personas que guiaban este carro. Y aquí entran en esta escena Usa y Ahio. Y acá quiero que te detengas porque estas 2 personas, ellas custodiaban este carro. Y estas 2 personas van a ser historia, o mejor dicho, una de estas personas. Porque más adelante sucede algo lo cual nadie se lo esperaba. Ahora, como paso número 3, vemos que David y toda la casa comienzan a hacer alegría, júbilo, danza. Entonces, cuando la presencia de Dios está en nosotros, nosotros tenemos que estar alegres, gozosos. Y dice que tomaron de todos los instrumentos hechos con madera de haya, arpa, címbalo, flauta, para poder en realidad hacer fiesta. Usaron pandero y con esto ellos hicieron una algarabía. ¿Por qué? Porque había fiesta. Porque cuando la presencia de Dios está en nosotros, no puede haber tristeza, sino debemos estar gozosos. Y eso es algo que quiero ahorita dejar claro. Cuando indican de que
la presencia de Dios nos lleva a tener una actitud de tristeza o quizás una actitud de sufrimiento, déjame decirte que la presencia de Dios también la podemos llevar con una actitud de alegría, de gozo, de júbilo. Y sí, ellos hicieron fiesta, quizás iban caminando un montón de kilómetros, pero ellos decidieron demostrar que lo que llevaba era importante. Y aparte que era importante, había gozo en su corazón. Que siempre haya gozo en tu corazón, cual sea la circunstancia, pero sobre todo cuando la presencia de Dios está en ti, porque la presencia de Dios transmite en nosotros ese gozo. Y hemos hablado quizás de algo que sucedió. Y esto, lo que sucedió es que cuando llegaron a la era de Nacor, Usa extiende su mano porque los becerros comenzaron a tropezar. Y él extiende sus manos evitando que se cayeran. ¿Y sabes qué pasó? Que vino la presencia del Señor y se enfureció en contra de Usa. ¿Por qué? Porque no cualquiera puede tocar lo sagrado, lo que es puro. Y aquí quiero dejar esto claro. No juegues con la presencia del Señor. No juegues con lo que es puro. No juegues con lo que quizás muchas veces ignora. Y es un Dios vivo. Y dice que en ese instante Usa muere. Cae muerto junto al arca. Y quizás en nuestra humanidad decimos, pero ¿cómo? Si él quiso fue ayudar. Sí, quizás nosotros tenemos tantas ganas de ayudar o de querer hacer las cosas bien, pero quizás lo que estamos intentando hacer está fuera del orden de Dios. Así que cuidemos cada cosa que nosotros intentemos hacer, porque si hacemos algo en contra de la voluntad de Dios, nos puede costar la vida, así como pasó en el caso de Usa. Y quizás es un ejemplo rudo, crudo, porque no solamente trajo luto, porque recuerden que venían con fiesta, sino que esto nos lleva a nosotros como enseñanza de tener las cosas que son santas, tenerlas en el lugar que corresponde y no tenerlas para vacilón. El Señor es también fuego consumidor. Y así como nosotros vemos un Dios lleno de amor, un Dios lleno de paz, un Dios que nos da de su misericordia, tenemos también un Dios que cuando se enfurece, wow, pasan muchas cosas. Pero gracias a su misericordia, hoy seguimos acá, vivos. Pero sí ten cuidado que hay cosas que son santas, cosas que no se toman en juego, como la Santa Cena, como ir al altar, como buscar de su presencia, como hablar o colocar el nombre de Dios en vano. Cuidado con cosas que muchas veces nos sacan del camino y nos llevan al lugar que no nos corresponde. Y sucedió que David se entristeció. ¿Sí? Se entristeció porque Usa había perecido. ¿Y sabes qué? El lugar donde sucedió esto se le llamó Pérez Usa, porque ahí él pereció. Pero David dijo, no quiero llevar el arca, de verdad que tengo temor en mi corazón, así que el arca va a ser llevada hasta la casa de Obed-Edom. Allí va a quedar por un tiempo, esperando a ver qué es lo que va a suceder. Y muchas veces nosotros debemos de ser muy prudentes. Si son tiempos de esperar, esperemos. Si son tiempos de actuar, actuemos. Pero siempre guiados por Dios. Y humanamente es así como David, como nosotros quizás, el temor puede venir.
porque no sabemos qué puede pasar, porque no sabemos cómo el Señor puede actuar. Y es preferible decir, voy a desistir, voy a tomar pausa, voy a tomar un descanso para después avanzar. Y eso a veces es importante que lo tomemos en cuenta, porque el Señor también nos llama a un reposo, a un descanso, a una espera. Hay momentos donde no hay una respuesta tangible, pero sí nos lleva a que llevemos a una pausa, para que en esa pausa el Señor nos pueda responder. Así que tómate tu tiempo antes de avanzar. Pasado 3 meses de que el arca estuvo en casa de Obed-Edom, déjame decirte que tanto Obed-Edom como toda su casa fueron bendecidos. Y David se dio cuenta de esto y dijo, ya, si ellos están siendo bendecidos, yo necesito que el arca llegue a la ciudad de Jerusalén para que también seamos bendecidos. Y esto llevó a que David tomara la decisión de actuar. Déjame decirte que acá termina la primera parte de este estudio, donde vemos que pasaron cosas significantes, las cuales quizás evitaron que fuera súper rápido el traslado del arca, pero es necesario que en medio del proceso nosotros también entendamos qué es lo que el Señor quiere y cuál es la enseñanza que hay. Lo que es santo debe perdurar en santidad. Lo que viene del Señor, entonces tratémoslos como del Señor. Sigamos la voluntad de Dios, acudamos a Él, esperemos los tiempos, pero sobre todo, seamos obedientes. ¿Qué te pareció cada una de estas etapas que pasamos? Es necesario que nosotros tengamos que meditar en la palabra, porque esto nos lleva a la reflexión, esto nos lleva también a entender cómo es el proceso para poder nosotros actuar. Si a ti te gustó, recuerda que debes suscribirte, porque vamos a ver la segunda etapa. Y la segunda etapa, déjame decirte que tiene cosas que van a impactar. Mi vida la impactó y yo sé que la tuya también. Así que suscríbete y comparte este video para que otros también puedan ser bendecidos. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en la próxima sesión y allí vamos a hablar sobre la segunda etapa. Así que no te lo pierdas. Bendiciones.